Continuamos con Cerrando la Noche y ya en esta parte final del programa, el tiempo que nos queda, vamos a tratar de desarrollar una conversación interesante con uno de los candidatos que ha concitado mayores atenciones en la República Dominicana en los últimos procesos electorales. En su última participación electoral logró establecer un récord de votos obtenidos para una organización alternativa de centro, izquierda, democrática, moderada, pero que en su base recogía una diversidad de militantes también de la izquierda tradicional en la República Dominicana y logró sobrepasar los 60.000 votos. Nunca una organización política de esta naturaleza había logrado esa meta y creo que fue un aporte importante. Ahora para el 2016 nace nuevamente el desafío y ver si lo que ha sembrado va a tener los frutos esperados en el 2016. Y estamos hablando de la presencia del doctor Guillermo Moreno, quien es el candidato presidencial de Alianza País y de la Alianza Democrática por el Cambio de Rumbo en la República Dominicana. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muy complacido de estar aquí contigo. Doctor, se acaba el tiempo. Nos quedan días para lograr generar confianza en la sociedad dominicana para que pueda optar por votar por lo diferente. ¿Qué le falta hacer a usted para lograr eso? Que los dominicanos y las dominicanas le den un voto de confianza con su voto el próximo 15 de mayo. A nosotros lo que siempre nos falta como propuesta es llegar a cada vez a más y más dominicanos, porque tenemos la particularidad, la propuesta de alianza, que es una propuesta que convence, es una propuesta que atrae, es una propuesta que gana, es una propuesta que apasiona. Primero porque la hacemos desde un compromiso social. Segundo porque es una propuesta coherente. Tercero porque la gente cuando nos ve se da cuenta que hablamos con el corazón, hablamos de manera sincera. Y entonces está el aval de que los hombres y mujeres de Alianza País son hombres y mujeres ciudadanos coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y todo eso hace que el simple contacto de nuestros hombres y mujeres con los ciudadanos los convence, los atrae. Por tanto, si en el tiempo que tenemos todavía nosotros vamos a incrementar mucho más la atención en alianza y además de eso, el número de votos. Los activistas sociales, he dicho siempre, han tenido la limitante en la República Dominicana, posiblemente producto de no haber cultivado, digo yo, la combinación a tiempo de la lucha por las reivindicaciones sociales y la lucha por el poder político. Y siempre ha sido un buen referente moral en la sociedad dominicana. Pero cuando han dado el paso para conquistar el voto de la gente y alcanzar el poder, como que se han quedado en la gatera. Y yo creo que el gran desafío que tiene usted, y tiene un conjunto de hombres y mujeres que a nivel nacional lleva en sus candidaturas, es justamente convertir ese referente moral en un referente electoral. ¿Cómo lograr eso, doctor? Sí, debo señalarte que nosotros comprendimos eso que tú estás señalando precisamente y eso nos motivó a conformar Alianza País. Es decir, ¿qué fue lo que comprendimos? Que en un país como el nuestro, donde no hay instituciones fortalecidas, donde la opinión pública es ignorada, donde cualquier movimiento social, por justa que sea su reivindicación, no encuentra eco ni encuentra respuestas en las instituciones ni en las autoridades,
nos dimos cuenta que durante décadas el movimiento social y progresista del país venía haciendo movimientos en las comunidades y la gente apoyaba la reivindicación. Y luego esas mismas personas terminaban votando por el partido de oposición respecto del gobernante que estaba en ese momento. Y luego, unos años después, estaban luchando contra aquel que votó. Que habían electo. Que habían electo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la lucha social, la conciencia social, no se traducía en fortaleza política, en conciencia política propiamente. Y entonces que era necesario en este país construir una propuesta política que tuviera vocación de poder. Llegamos al convencimiento que solo podremos hacer las reformas y las transformaciones si asumimos el gobierno. Y desde ahí conquistamos el poder, que son dos cosas distintas. Y en ese sentido comenzamos a conformar una propuesta política. Y de entrada también nos convencimos que no podía ser una propuesta política para que desarrollara la política en las reuniones y en los círculos de discusión, sino que tenía que ser, decía antes, rompiendo sillas. Sino tenía que ser una propuesta política que se insertara en la sociedad y que además no se aislara del ejercicio donde se discute y decide el poder, que son las elecciones. En los años 60, las elecciones estaban de capa caída, porque había varias experiencias exitosas de toma del poder y de hacer las transformaciones a través de guerra de guerrilla, de movimientos sociales poderosos que deponían gobiernos. Pero en la República Dominicana, sobre todo a partir del 78, se inició un ciclo en el cual, mal que bien, el poder se discute cada 4 años en unas elecciones y se decide. Por tanto, nosotros no podíamos seguir o plantearnos existir políticamente al margen de eso. Eso no quiere decir que legitimemos ese sistema electoral, que hemos sido unos críticos de su funcionamiento. Y eso no quiere decir que avalemos las prácticas políticas tradicionales, no. Significa que debíamos tener presencia y ser actores en todo el proceso político electoral para poder pelear desde dentro su transformación. Ese es el sentido de la existencia de Alianza País. Nosotros no estamos en el sistema electoral ni estamos en el sistema político para adocenarnos a ellos. Es para transformarlo. No lo escondemos, lo decimos. Nosotros vamos a transformar esta sociedad. Nosotros vamos a cambiar el rumbo de esta sociedad. Y una de las características de Alianza País es que es una propuesta independiente. Alianza País no está hipotecada a ningún sector económico. Y lo decimos a boca llena. Ni nos interesa estar hipotecada a ningún sector económico. Nosotros vamos a llegar al gobierno con independencia, porque solo desde esa independencia es que vamos a hacer las reformas y las transformaciones que este país demanda. Cuando hablamos de transformaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? Póngale usted el título. Nosotros, por ejemplo, vamos a cambiar el modelo económico. Nosotros no nos identificamos con un modelo económico neoliberal. ¿A usted no es neoliberal? No, por favor, me ofende. La simple duda me ofende. Entonces, el modelo neoliberal ha mostrado en América Latina que ha convertido los derechos sociales y económicos fundamentales, lo que pudiéramos llamar la justicia social, esos derechos lo ha convertido en mercancías, solamente accesibles a aquellos que pueden pagar por ello. Nosotros no vemos ni la sociedad ni el Estado así. Para nosotros los derechos fundamentales son derechos de la persona humana y el Estado tiene que garantizarlo. Garantizarlo no quiere decir dar dádivas, no quiere decir estar en un programa de asistencialismo permanente, alimentando parásitos sociales. No. Garantizarlo quiere decir definir políticas, definir estrategias de desarrollo que permitan que esos derechos se garanticen bajo la direccionalidad
y bajo la orientación de esas políticas públicas. Entonces estamos hablando de que el neoliberalismo no solo es un modelo económico, sino un modelo ideológico sobre todo. Pero claro, porque es que no, nada está al margen de la ideología. No hay en la viña del Señor, no hay nadie inocente. Todo esto, nada se hace inocente. Todo esto se hace con marcada, en función de intereses. El problema del neoliberalismo es sobre todo que pone como centro el mercado. Y el mercado ellos lo glorifican como no solamente como el gran distribuidor de la inversión, de la producción, sino que a partir de ahí no es el Estado que controla el mercado, es el mercado el que controla el Estado. Bueno, y a los ciudadanos, por ende. Sí, no, y por ende, claro. Y entonces van subsumiendo el Estado. Y el Estado entonces va perdiendo parte de sus roles. Hay sociedades, porque me gusta ser claro, hay sociedades donde el mercado puede tener ese papel, o muy cercano, y la sociedad funcionar, porque son sociedades con un nivel de desarrollo y con un nivel de estabilidad. Pero en sociedades como la dominicana, con este desarrollo desigual, donde hay cerca de un 50% de la población en la pobreza y en la pobreza extrema, donde tenemos un 15% de desempleo estructural, un 60% de una población que está en la economía informal, un país donde el 80% gana menos de 20,000 pesos y de esa población el 60% gana menos de 10,000. En un país así, el Estado no puede ausentarse. El Estado se tiene que convertir y jugar un papel en ser motor junto a los sectores privados de una estrategia de desarrollo. Y esa estrategia de desarrollo tiene que garantizar, tener como finalidad garantizar los derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque muchas veces hablamos de los derechos fundamentales y puede ser que no se entienda. Entonces está hablando en esencia de poner en práctica el concepto constitucional de un Estado social, democrático y de derecho. No, nosotros estamos hablando de poner en práctica un modelo de desarrollo productivo y un país justo. Esos son los dos conceptos que nosotros manejamos. Y no quiero usar esos conceptos, porque bajo esos conceptos es que el PLD ha hecho sus gobiernos neoliberales. Pero no ha hecho nada en base a esos conceptos. Pero entonces ya lo desnaturalizó. Ya lo desnaturalizó, porque lo ha hecho bajo ese amparo de esos conceptos, ha introducido una política neoliberal. Entonces, utilizar esos conceptos ya aquí están desnaturalizados. Lo que decía es, ¿a qué derecho fundamental nos estamos refiriendo? El derecho al trabajo. Es decir, una obligación del Estado es crear las condiciones para que la población en edad económicamente activa tenga la oportunidad de acceder a un trabajo digno que le garantice su reproducción como persona, satisfacer sus necesidades básicas. Uno, el derecho a la salud. La salud no puede ser una mercancía, por Dios. Eso es inadmisible. Eso no es posible que una persona se enferme y solo pueda tener la atención si tiene los recursos para pagarlo. No, tiene que haber unos niveles de atención básicos comunes a toda la sociedad y que no dependa de mi nivel de ingreso. Claro, hay un momento a partir del cual ya el Estado podría no tener, ser necesario que haya otros mecanismos. Pero lo que quiero decir es que la salud es un derecho, la educación de calidad. No hay salida en la República Dominicana, no hay desarrollo, no hay democracia si nosotros no apostamos a la educación. Si nosotros no garantizamos una educación de calidad en la República Dominicana. Y cuando hablo de una educación de calidad, no quiero decir almacenar por 8 horas a los muchachos en una escuela, sin saber qué hacer, ni que tengan ninguna orientación. Es más, en alguna de las experiencias de la tanda extendida que está haciendo el gobierno, hay muchas jóvenes que le ha incrementado la deserción. Porque al no corresponderse con otras políticas, había muchos jóvenes que trabajaban en la mañana y en la tarde, iban a la escuela en la mañana y en la tarde trabajaban. La tanda extendida ha supuesto que han dejado la escuela y ha aumentado la deserción. Y en otros casos,
aquello es tan aburrido, pasarse 8 horas dando vueltas en 4 recintos, es casi un almacén. Solo dando vueltas, doctor. Yo puedo hablar por la experiencia de mi hija, Ya. que se va a las 7 de la mañana, llega a las 4 y a las 11 de la noche llego a la casa, cuando salgo de este programa, y está trabajando, haciendo tareas. Entonces, hacen 8 horas haciendo nada. Yo he dicho, se están hartando los muchachos de estar encerrados. ¿Qué pasa? Le va a desarrollar una adversión a la escuela en vez de tener una gratificación. Cuando nosotros hablamos de educación de calidad, estamos hablando de una educación integral que esté focalizada, en primer lugar, en transmitir los conocimientos. Segundo, en desarrollar la criticidad y la creatividad. Posibilitar el desarrollo del talento artístico y o deportivo. Y sobre todo, y no me canso de repetir esto, que enseñe a los estudiantes a aprender a aprender. ¿Y por qué esta es la parte más importante? Porque en el mundo que vivimos hoy, en el siglo XXI, usted ve, ¿hace qué tiempo usted tiene esa tableta? Oh, ya tenemos 8 años. De 8, 5 años. O 5 años, pues vámonos a exagerar, 5 años. Hace 5 años usted no lo tenía, pero seguro en los próximos meses usted tiene que cambiar porque hay una nueva tecnología. Y dentro de 2 años no será ese estilo de tableta, será otro. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que el conocimiento está en renovación constante. Ahora el conocimiento no puede darse como si fuera depósitos en una persona, sino que tenemos que desarrollar mecanismos de cómo aprender de manera permanente para poder irnos renovando en un conocimiento que se va renovando de manera permanente. Si no logramos que nuestros estudiantes aprendan a aprender, entonces se dará un conocimiento estancado. O sea, no solamente aprender a leer y escribir. No, porque esa es aprender a leer y escribir es el instrumental que nos posibilita entrar en contacto con el conocimiento y a partir de ahí entonces comenzar a desarrollar la creatividad. Pero ¿qué es lo que resulta? Que el conocimiento hoy está en constante cambio, incluso en profesiones como la mía, derecho, que son profesiones más conservadoras porque una constitución, una ley se hace y puede durar décadas. Pero aún en áreas como la mía, como el derecho, ya un abogado, por ejemplo yo que soy graduado del año 80, si yo no me renuevo cada 2 años, yo me quedo atrás porque hay una serie de leyes, de nuevos códigos. La actualización permanente. Si yo me hubiese limitado, o si yo me hubiese limitado a ser el abogado solo de los códigos con los que estudié y no hubiera aprendido a desarrollar el razonamiento jurídico, el pensamiento jurídico, entonces yo hubiera quedado analfabeto con las nuevas leyes, con los nuevos códigos que se han renovado. Si eso es en derecho, imaginémonos en medicina, imaginémonos en las otras áreas del conocimiento. Bien, con la anuencia del doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y con la participación del doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. El doctor Moreno había esbozado a grandes rasgos lo que sería su proyecto de nación. Habló en un momento del modelo económico y hay un aspecto que creo que es de los menos conocidos, de los tantos temas que el doctor permanentemente aborda, y es el relativo al aparato productivo nacional, el sector agroindustrial y agropecuario. Nosotros vamos a revolucionar el campo, de eso no tenga duda, porque un eje fundamental para el desarrollo productivo en este país es la agropecuaria, porque ese es el principal recurso que disponemos junto con nuestras playas y por su potencial turístico. Y entonces revolucionar el campo es crear las condiciones para que no quede una tarea ociosa en la República Dominicana. Sea que el Estado estimule, sea que el Estado estimule a que se invierta, sea que el Estado busque inversionistas, lo que fuera, pero no puede quedar una tarea ociosa. Eso no es para que los aliancistas se distribuyan la tierra del Estado. Nunca, nunca. El aliancista que tenga conflicto de intereses
o sale del gobierno y si hizo algo que no es correcto va para la cárcel. Yo no tengo en eso ningún tipo de comedimiento. El aliancista que va al gobierno es a trabajar como funcionario público, no a hacerse rico. El que quiera tener riquezas, no se meta en la política, ni se meta funcionario de un gobierno nuestro. Que haga comercio, que haga turismo, que haga agropecuaria como persona. Pero la política no es para enriquecerse. Para enriquecerse está la actividad privada. ¿Qué papel jugarían los intermediarios en un gobierno de Guillermo Moreno? Nosotros nos encanta el modelo de, por ejemplo, de Merca Santo Domingo. Ese modelo nosotros quisiéramos replicarlo en todo el país, en todas las regiones, porque nosotros queremos acortar el espacio entre el productor y el consumidor. Ganan los dos. Gana el productor porque posicionará sus productos a mejor precio y al mismo tiempo será más sostenible su producción porque va a estar muy en función de lo que necesita el consumidor, y gana el consumidor. Recordemos que el productor también es consumidor. Gana el consumidor porque va a eliminar una serie de agiotistas, de especuladores que están en el medio y que muchas veces son 3 y 4 que encarece el producto. Y vamos a establecer entonces unos parámetros para la producción y para la venta en función de ese mecanismo. Nosotros hicimos una visita ahora hace unas semanas a Merca Santo Domingo y pudimos comprobar lo interesante del proyecto y cómo eso abre una ventana importante. Tenemos que también fomentar, es una de las propuestas nuestras, fomentar la producción asociativa, porque nosotros necesitamos que, por ejemplo, un productor agropecuario de 10, 20 tareas tiene muy poca posibilidad de darle sostenibilidad a su producción. Pero si se asocian 10, 15 productores agropecuarios, cada uno si son 10 y cada uno tiene 20 tareas, son 200 tareas. Eso hace un lote productivo que puede no solamente producir y sostenible para el consumo, sino incluso para exportar. Y puede hacer compromisos internacionales con redes de supermercados en el exterior que permite entonces mandar furgones periódicamente. Y lo más importante de nuestra política agropecuaria será el acceso al crédito. Nosotros vamos a capitalizar el Banco Agrícola, pero no se llamará Banco Agrícola, se llamará Banco de Desarrollo Rural y Agroindustrial. Es decir, nosotros queremos fomentar que la producción agropecuaria tenga acceso al crédito y vamos a establecer para eso además una tasa asequible con una atenuante todavía. En las provincias de la frontera vamos a establecer una tasa de interés para el préstamo agropecuario de un 6% anual, es decir, un 0.5 mensual, para estimular la inversión agropecuaria en las provincias de la frontera, para desarrollar muchos proyectos agropecuarios. Y esa misma tasa la vamos a aplicar a la agroindustria, porque nosotros queremos que donde se produzca yuca haya formas de hacer agroindustria con la yuca. Donde se produzca berenjena también haya estímulo para ver qué podemos fabricar con la berenjena. Nosotros queremos llevar la tecnología al campo y queremos sembrar el país de invernaderos, porque eso es lo que aumenta la productividad y la rentabilidad. El campo no será accesible y querido por los productores mientras no haya aumento de la productividad y rentabilidad. Finalmente, doctor, un último mensaje para que los electores de la República Dominicana voten por las propuestas de Alianza País, incluyendo la suya. Alianza País es un partido político que hace política seria y en serio. Nosotros surgimos como una propuesta en reacción a los partidos tradicionales que llevan 50 años gobernando este país y no han resuelto un solo de los problemas fundamentales. Es una vergüenza que todavía tengamos apagones en la República Dominicana. Eso es una muestra del fracaso de esos partidos tradicionales. Alianza País es una reacción a esos partidos y es una propuesta emergente y alternativa. Por eso decimos, votar por Alianza País es ganar, porque es ejercer un voto útil. Votar por los partidos tradicionales es votar el voto,
porque cuando se vota por esos partidos solo se pierde. 50 años votando por ellos y no han resuelto uno solo de los problemas fundamentales. Al votar por Alianza País, estás ganando porque fortalece una propuesta emergente y alternativa. Una propuesta que en su práctica política, en su propuesta de gobierno, te garantiza a ti un cambio de rumbo para hacer las reformas, las transformaciones, para garantizar una República Dominicana democrática, justa, segura, soberana, una república verde que protege el medio ambiente. Por eso, este 15 de mayo, ese es tu voto. Tu voto es 26, en la casilla 26. Y te pedimos que votes en los 3 niveles, a nivel presidencial, a nivel congresual y a nivel municipal. Y no te arrepentirás. Bien, agradecemos la comparecencia esta noche del doctor Guillermo Moreno, desearle toda la suerte y los éxitos del mundo. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos encontramos en Cerrando la Noche.